wow, mira, si Sí, solamente me hubiera sí. ido, si no hubiera ¿Cuántas tenido, cosas no se hubieran o sea, hecho, no se no? hubiera Wow, hecho. porque de ahí para allá se hicieron Se muchas hicieron cosas. muchísimas cosas de Wow, bendición que aún nos wow. han servido para estar acá. ¿Qué tal mis hermanos? ¿Qué tal mis amigos? ¿Qué tal mi gente? Buenos días, good morning, Good morning. shalom. Shalom. Bienvenidos todos acá a nuestro programa dominical en Eastgate, nuestro compartir de la palabra de Dios Así es. desde la hermosa ciudad de Panama City Beach, desde el estado de la Florida. Bienvenida. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias a todos los que nos están viendo. Para nosotros es una alegría, una bendición que podamos ver que hay personitas ahí que siempre están viendo nuestros videitos, y lo hacemos con todo el amor del mundo, llevando un poquito de lo grandioso que es el reino de Dios, las verdades del reino, Así es. la verdad de Jesús y eso que nos enamora y queremos compartir también con ustedes. No te olvides de escribirnos, Sí, comentarnos y así es, darle me gusta, compartir, esto compartir. ayuda para que más personas puedan ver ese mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ténganos paciencia. Paciencia, ay sí, justamente de eso Sí, hablaremos el día de de hoy. hoy domingo queremos hablar en esta mañana acerca de la paciencia porque es un carácter también que fue propio de nuestro Padre, Ujú, de nuestro Salvador, de sí, Jesús. de Jesús. Ujú, La paciencia que tuvo Él cuando ujú. caminaba con sus discípulos y la paciencia que sigue teniendo Así, aún aún. en nuestros días, por favor. Así es, así es. La paciencia como un rasgo más del carácter maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, el cual estamos en esta serie que se llama Conociendo a Jesús, tratando de entender cómo era ese carácter que necesitamos imitar o llegar a esa altura, como lo decía Ajá. Pablo, ¿no? Tratar de imitar a Jesús para tratar de llegar a esa altura de Cristo. Y estamos poquito a poco viendo algunos rasgos del carácter. Ya hablamos acerca de mansedumbre, hablamos en el episodio anterior de compasión Compasión. y en esta Ujú. ocasión vamos a hablar sobre la paciencia. La paciencia, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Sí, y saben que cuando estábamos trabajando en este tema, pues nos Ujú. dimos cuenta de cuánta paciencia tuvo Jesús. Mm, Definitivamente, ujú, este, la paciencia que tuvo él enseñar, ujú, eh, la paciencia que tuvo él aún para enfrentarse a quienes querían destruirlo, querían matarlo, ujú, eh, este, aún viendo las obras que él ujú, hacía, ¿no? ujú, Y eran evidentes, estaban ahí, las presenciaba mucha gente, y sin embargo siempre había dudas, ujú, siempre querían matarlo a Jesús por violar supuestamente la ley, ujú, por hacerse llamar hijo de Dios y cosas ujú, por el estilo. ujú, Y Jesús este, tenía paciencia, ujú. paciencia que significa que como Es más un tarde es un respiro. respiro, que más tarde Ujú, vamos a decir, vamos a decirle a ustedes ujú, etimológicamente, ¿no? ujú, Lo que significa. Y porque era yo qué sé, nosotros como seres humanos que nos enojamos, que nos molestamos, pues que ya ujú. hay gente que a veces no entiende, Sí, o sea, como dice el unos, meme, son rudos. como dice el meme, señor, yo quiero actuar como tú, pero es que la gente me obliga a actuar como Pedro, señor. Es la Sí, gente. y más adelante vamos a ver con Pedro como discípulo, Sí. las veces que el Señor Y lo lindo, estuvo con él pacientemente, así es. enseñándole, guiándolo y todo eso. Así, vamos a ver, vamos a analizar un poco acerca de Jesús y los discípulos.
y cómo el Señor tuvo esa paciencia y una paciencia que tenía un propósito, una paciencia que era desde el amor, o sea, se unía todo su carácter ahí tan maravilloso de Jesús con el fin de acompañar a sus discípulos y que esto está vigente hasta el día de hoy con nosotros, quienes creemos en Jesús y quienes le seguimos también. Sí, nosotros obviamente tenemos que, los que estamos renovados, lavados con la sangre del Cordero, nuevas criaturas, tenemos que imitar ese carácter del Señor, el carácter de la paciencia. Digo, tenemos. Es un asunto bastante complicado. Nosotros como pastores de una congregación, esto de la paciencia creo que es realmente algo muy importante, porque cuando llega sobre todo una ovejita nueva, como decía Pablo en algunas ocasiones, alimentadas de leche todavía, ¿no? Pablo usa ese versículo. Esa carta de Pablo se refiere a otras cosas, pero valga la comparación, me llegan hojitas nuevas que toman leche todavía, y a veces como pastores cansa muchas veces, con todo respeto, con todo cariño a mis hermanos nuevos. Pero es normal, porque uno llega con todas esas ganas de conocer y que alguien viene y de pronto los trata mal. Rapidito llaman al pastor, ¿sabe qué? Me trataron mal. Entonces, es que es una todo ese tipo paciencia, claro, es una de guía. paciencia que te lleva en la historia de Jesús, viendo ya el rasgo de Jesús en su carácter como una persona paciente con las personas, era una paciencia que era de acompañamiento en ese proceso de transformación de la gente, sí, ¿no? Y lo vemos en todo la retórica, siempre digo la retórica bíblica, de cuando lees la historia con sus discípulos, de toda la historia con sus discípulos, todo ese, eso que él les enseñaba, les mostraba y cómo su paciencia los llevó hasta ese punto de la cruz, ¿no? Y que tenía un propósito más allá, ¿no? Porque quería que ellos entendieran cuál era el plan, el propósito que ellos tenían, los apóstoles, los que iban a iniciar todo este gran movimiento que hasta el día de hoy está vigente, ¿no? Que hasta el día de hoy pues somos beneficiados de eso maravilloso, ¿no? Tenemos un ejemplo bíblico acerca de la paciencia que tuvo Jesús, que está en Marcos capítulo 8, del 17 al 21. Mire, lo leo un poquito adelante, pero dice así: y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No tenéis ni comprendéis? ¿No entendéis ni comprendéis, perdón? ¿Aún tenéis endurecidos vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Aquí ya leemos un poquito avanzada la historia. Pero si van versículos más antes, ¿no? Tenían que cruzar de un lado a otro en una barca y se habían olvidado de comprar pan. Solo tenían un pan. Entonces, al parecer, estaban bastante preocupados. O sea, no tenían que comer. Y estaban como discutiendo por eso. ¿Qué sabes qué? Te olvidaste, tuve que comprar. No, que yo te dije a ti que no. Jesús, ¿qué hacemos? Y el Jesús, Señor hace como que... Jesús les... ¿Es en serio? Recién acabas de ver un milagro, ¿es en serio? Acaban de ver un milagro. Sí. Acaban de ver la multiplicación de los panes y los peces. Y Jesús les dice, y aún
sobró que Ajá. recogiste 12 ¿Cuántas? cestas A ver, más? ¿cuántas Oye, ¿Qué no yo, entienden? pero yo creo que lo hizo con mucho amor, mi Señor, o sea, con Por paciencia, Dios supuesto. mío, Sí, santo. porque es que acabamos de decir que la paciencia es una paciencia con guía. Ujú, así Es es. decir, no por el hecho No es tranquilidad de decir, netamente. Ujú. ay, Señor, bueno, tú me mandas a tener paciencia. Bueno, te escucho. A ver, ¿qué pasó? A ver, O no hagan sé, como quieran una ya. ovejita nueva, pongamos así. Ah, te Ajá. escucho, Señor. A ver, te escucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y empiezan a contarle los problemas y tal. Ujú. Bueno, hijito, está bien. Ajá. Mañana será Allá. otro día y Sí, verás mi caso. sí, exacto, Entonces, exacto. Ujú, Jesús, ¿qué hacía? Tenía la paciencia y ujú. luego enseñaba. Así es. Y, y Es ese momento como de pausa profunda en así nuestro que, ¿qué es ser. la paciencia, por cierto? Sí, ajá. ¿Qué Bueno, es? desde el término griego, desde el original bíblico, ¿no? La palabra es macrotimía, que habla de alguien que tarda en airarse, que respira profundo antes de reaccionar. Ujú. Y ahí es que algunos nos deshacen. O sea, ay, como que no me siento muy identificada. Bueno, casos y casos y casos. Yo puedo decir que a veces no me identifico mucho con la paciencia. En ocasiones, en ocasiones. Ay, no sé, es esa calma, esa pausa interna que debemos de hacer para poder tomar decisiones o reaccionar Ujú. desde una buena manera, ¿no? Desde la conciencia, desde la sabiduría y tardarnos en airarnos. Y creo que a veces esa parte humana lucha con ese Ujú. fruto que es del Espíritu Santo, porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y entonces nos toca desarrollarla, porque es algo que también se desarrolla, es un rasgo del carácter y todos los rasgos se desarrollan. Ujú. ¿Cómo? Con la convivencia, con el Espíritu Santo, con la guía, la instrucción de la palabra de Dios, y es algo que lo tenemos que entrenar con el diario vivir. Sí. Y dime, discutamos un momento algo. ¿Crees Ujú. que la falta de paciencia tiene que ver también tiene que ver a veces con la arrogancia, el orgullo? Claro, a veces no la arrogancia, no, sino que como lo hemos visto en otros episodios, tiene que ver mucho con nuestro sistema nervioso, nuestro sistema emocional, cómo Ujú. hemos aprendido desde niños quizás, o hemos tenido eventos desde nuestra niñez que nos han llevado a reaccionar de esa forma tan airada, quizás tan rápida, sin pensar desde una forma muy primitiva, sin desarrollar algo más maduro. Sí, Ujú. entonces la falta de paciencia también nos puede llevar a cometer errores y Así también es, nos puede privar de bendiciones. así Es es. que acabé estaba acordándome de Ujú, alguna vez ujú, que en mi ciudad tenía una reunión con un amigo que ujú, era director de una fundación muy ujú, importante y estaba buscando como una especie de asociación ahí para trabajar en conjuntos. ujú, Era la primera vez que iba a conversar con él. Realmente no recuerdo por qué nos hicimos amigos, ujú, pero bueno, ujú, lo quiero muchísimo a él. Nos ayudó mucho y trabajamos bien juntos. Recuerdo que fui a su casa, él me citó a su casa. Cuando llegué, me salió el hijo, un muchacho adolescente, me dice mi papá que lo esperes un momento que está en una llamada telefónica. Y yo que lo conozco a él es muy ocupado. O sea, ese hombre, a pesar de ser tan ocupado, él siempre ujú, le daba espacio porque éramos amigos. Pero era la primera vez. Entonces, yo estaba fuera de la casa de él, hacía un sol, porque en la ciudad nuestra siempre hace sol y calor. ajá, Y hacía sol, hacía calor, estaba allá afuera. Y de pronto se vino así como algo así de orgullo. ujú, Dijo, ¿yo ujú, por qué tengo que estar esperando aquí aguantando a este? ¿Quién se cree? ajá, Yo ya iba a subirme al carro
Y ahí, y ya me wow, iba. híjole. Y yo creo que ahí el Señor me habló y me decía, espera. Mm, Y esperé. Y dije, bueno, ujú, esperé. Y él salió, me pidió disculpas. Él me dijo, yo pensé que mi hijo te había hecho pasar. ujú. Pero fue una lección para Sí, ti, ¿no? claro. Qué Me dice, yo bonito. pensé que mi hijo te había hecho pasar. Pasa, Cristian, conversamos, logramos llegar a ese acuerdo. Fue gran bendición, ¿no? Tú te Ujú, acuerdas de él. No quiero decir nombres. sí, sí. Hasta lo último. Ujú, Wow, mira, si sí, solamente me sí. hubiera ido, si no hubiera ¿Cuántas tenido, cosas no se hubieran esa, hecho, no se no? hubiera Wow, hecho. porque de ahí para allá se hicieron Se muchas hicieron cosas. muchísimas cosas de Wow, bendición que aún nos wow. han servido para estar acá. Así, amén. Sí, Sí, es verdad. Mira, sí, todo me lo acabé de que, acordar de eso. mira, eso es importante, ¿no? A veces uno da por sentado muchas cosas, pero mira, es eso. O sea, a veces nos perdemos hasta la bendición por actuar rápidamente y no ser pacientes. Ujú. Incluso en los procesos que podemos tener con Dios, procesos que Dios nos lleva ahí para moldearnos, para hablarnos, para edificarnos, para hacernos crecer y madurar espiritualmente. Ujú. Y a veces, como Sara, quizás queremos reaccionar y solucionarlo nosotros mismos y Oh, no sí. ser pacientes con el plan maravilloso que tiene Jesús. Y ahí también interviene la confianza, la fe y muchas cosas más, ¿no? Pero ser pacientes es muy importante. Sí, es exacto, es tan Wow. importante Uh-huh. y la lección que nos puede dejar para nuestras vidas. ¿Y cómo el carácter del padre? Vamos hablando ya desde cómo lo hace Dios con nosotros, con la humanidad. Y mira lo que dice segunda de Pedro en el 3 versículo 3:9. No sé si lo vas a leer por ahí. A Este ver, completi- vamos a Segunda de buscarlo. Pedro. Y recuerden, la paciencia no significa pasividad, no se refiere a eso, sino que es esa calma profunda antes de reaccionar, poder hacer esa pausa desde la calma, el reaccionar con sabiduría, con amor y acompañar en el proceso a otros, ¿no? Esa es la paciencia. Así dice la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, Mm, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no mm, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al al arrepentimiento. arrepentimiento. Dios Oye, Padre como escúcheme, mi amor, eso paciente. es interesante, Ujú, porque dice que el Señor no retarda su promesa, según ujú, algunos lo tienen por tardanza. ujú. O sea, Él tiene todo bajo Bajo control. control. Sí, eso es un ejemplo claro De de paciencia. paciencia. Es una paciencia con amor. Sí. Sí, porque hasta lo último, Ujú. Él quiere salvar a la, A la perdón, a humanidad. la humanidad. Así es. Sí, Ujú, lo contrario. Y es ujú, como para analizarlo y traer a nuestra realidad. ujú, ujú, Queremos que Cristo venga ya. ujú, ujú, Cristo, ven ya. ujú, Y qué bueno que eso no depende de nosotros. ujú. Si Sí. dependiera de Ujú, nosotros, hace rato nadie se hubiera salvado, ujú, porque ahí tiene que ver el egoísmo, ¿no? mm, Y una vez escuchaba a un predicador que decía, yo no quiero que Cristo venga todavía, y yo me puse a analizarlo eso, porque tiene razón. Sí, yo anhelo que mi Salvador venga, ujú. también. Yo también. Ujú, Se acaban muchas cosas, se acabarían mm. muchas cosas, pero un día más que tengamos de vida es un día más de oportunidad Así es, para para, los que no para la conocen, humanidad. sí. Para la humanidad. Y hay Ujú, muchísimo muchísimo por ahí. por hacer, porque muchas almas escuchen Ujú, de ese mensaje de salvación. Miren, así es. eh, vamos a hablar allá en esas zonas donde eh, todavía no se libremente no se puede escuchar la palabra de Dios, del Ujú. mensaje de Jesús. Y que no es algo, no es algo tan eh, simple como muchas veces lo queremos ver, ¿no? Por Ujú. ejemplo, sí, bueno, vamos a leerle primera de No, Juan 4:8 ujú, o Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo.
¿Me entiendes? No es tanto ese mensaje de solo ir y leerlo, sino es de hacer que las personas que nunca que nunca han conocido del amor de un hombre que se entregó para traer salvación, la conozcan, Ujú, conozcan que sientan eso que tú y yo sentimos, ujú, que ujú. cada vez que analizamos la vida de Jesús, que cada vez que vemos lo que Él hizo por nosotros, nuestro corazón Ese se chiquito. estremece, se nos hace un nudo en la Ujú, garganta, ujú, de que podamos tener esa paz que no la mm, pudimos haber tenido antes, de que podamos amar a ujú. nuestros familiares, de que podamos tener una esperanza redentora. Sí, yo creo que más que, o sea, debemos de ir y hablar del reino, ese es Ujú. nuestro, pero algo que creo que impacta aún más es encarnar el reino aquí, en la tierra. Sí, Entonces, vivirlo realmente, no solamente hablarlo, porque hablar, podemos hablar muchas cosas realmente, pero eh, encarnarlo, vivirlo, mostrarlo desde las acciones va mucho más allá y creo que es mucho más poderoso. así es. Ujú. Entonces, si nos ponemos a analizar del carácter, hay muchos ejemplos acerca del carácter Sí, de paciente de Jesús. paciente de Jesús, sí. Ujú, También hay otro ejemplo en Lucas de 22, ujú, Lucas capítulo 22, 24, 27. Este, y ahí se refiere un poco cuando se peleaban por quién es el mayor, quién va a ser, ujú, que yo soy el mayor, que yo soy. Entonces Jesús le dice, ¿quién es mayor, el que ujú, sirve o el que se ujú, sienta a la mesa? ujú. Y le Sí. dicen, obviamente, el que se sienta a la mesa. Pues esta vez, Ujú, el que se sirve es el mayor, perdón, el que sirve es el mayor. ujú, Y yo estoy aquí sirviendo. ujú, Así que Jesús le dice, así ujú, como yo vengo a servir, o sea, ujú, como un sirviente, ujú. al que está sentado, Sí, así tienen que ser ustedes. Y ese es el mayor. ese es Mira, eso es muy importante. Cuando leímos eso nos quedamos así viendo y dijimos, wow, o sea, eso es para nosotros los que estamos quizás al frente de algo, de una organización, de una Ujú, iglesia o los líderes. Yo sé que esto es para todos, pero yo creo que mucho más pesa para los que estamos al frente, los pastores, los líderes de iglesia, porque a veces creemos que solo desde el micrófono somos el top del top en el reino, ujú, pero realmente Jesús nos muestra lo contrario, es en el servicio a otros, donde nosotros podemos, y realmente más que engrandecer a nuestro ego y esas cosas, es glorificar a Dios, ¿no? Servir desde el amor, es lo que nosotros necesitamos entender más allá de los aplausos, porque toda la gloria y la honra es para nuestro Señor. Nosotros ujú. realmente solamente somos siervos de Él. Sí. Entonces, volviendo un poco a este versículo que no va a decir porque te mete un versículo hablando Ujú. de la paciencia y mete el Ajá. servicio, pero Ujú. era la paciencia que tenía Jesús nuevamente al Al explicarle, a enseñarles, enseñarles sí, sí. quién es el mayor, déjese de estar peleando porque quién es el mayor. Sí. Eso se lo ve en estos tiempos también. O sea, Ajá. desde que el que está arriba Ajá. quiere sentarse solamente a que le sirvan. Ujú. Entonces, bueno, entonces es un carácter de Jesús que Mm. la paciencia enseñaba Así es. sin, 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 Acompañaba en ese sí, sí, proceso. también Ujú. hacer porque nosotros a veces no tenemos paciencia y que ya me agotaste la paciencia. Muchacho, ven acá que te voy a enseñar. O no, a veces damos por sentado Sí, algo y decimos, ay, no, ya este hermano no va a cambiar, ya déjalo a ya ella. entreguémoselos al Señor. Pero en realidad la paciencia no es pasividad y no hacer nada, no es Ujú, una tranquilidad así de, bueno, ya que sea como sea, ¿no? Sino, no es debilidad, sino que es un deseo por, o sea, una calma para poder entonces desde la calma guiar a otros en ese proceso de transformación, porque recuerda que todos estamos siendo transformados cada día. Y entonces siempre, si somos líderes y estamos a cargo de ovejas, por ejemplo, ujú, de otras personas, esa gente está teniendo luchas, está siendo transformada. Y sí, entonces desde la paciencia nosotros podemos guiar a otros con amor.
en ese proceso, porque algunos tendrán un proceso más rápido, otros más lentos, porque recuerden que todos tienen una historia detrás, Sí. y no en todos es igual, ¿no? Entonces no podemos decir, ay, porque es que yo viví mi proceso así, tan rápido, yo soy espero entregada al Señor. Y creemos que todo el mundo actúe de esa forma, y a veces no es así. Cada quien tiene una historia y Dios es paciente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y es lo que tenemos que recordar hoy en día. Yo creo que es muy importante que nosotros podamos entender eso. La paciencia también tenemos que entender que habla desde la verdad también. Ujú, Corrige la paciencia ujú, también, desde la paciencia podemos corregir, ujú, podemos también confrontar a otros desde el amor, ujú. ¿no? Corregir. Entonces, Yo creo que es un ejemplo, importante. perdón, estamos un poco agripados por el clima, por Sí. cierto, acá está haciendo un frío. Este, también podemos traer a comparación a nuestros hijos, ¿no? Este, es nuestro primer ministerio y a veces la paciencia que podamos tener con ellos. Pero al final decimos, es que estamos invirtiendo en ellos y podemos tener mucha paciencia, aunque nos agoten la paciencia, Aunque nos aunque nos agote hagan. la paciencia. Y fíjate un detalle interesante, es que Jesús caminó con los discípulos 3 años y en los 3 años ellos vieron de cerca milagros, vieron el carácter de Jesús apacible. Jesús los detuvo cuando se quisieron ir De de puño. pelea, de puño, con los samaritanos, que hasta le dijeron, Señor, ¿quieres que ordenemos que caiga fuego para que los destruya? Ay, Jesús güey. los ha de haber visto así. Ay, Señor Santo. No entienden, esta gente no entiende. Yo creo que Sí. todavía no sigue viendo así a Jesús como que. Ellos se Ay. creían Ajá, ajá. y Jesús les demostraba una y Y otra vez, otra vez. amén, Ajá, perdonen. perdonen. Si Sí, le alguien te van. pide la camisa, pues dale mejor la chompa, por así, ¿no? Parafraseando. La paciencia que tuvo con ellos. Y Ujú, fíjense, Jesús, eh, Pedro, siempre impulsivo, ¿no? mm, Inclusive hasta cuando lo iban a arrestar a Jesús, sacó y, y como que Jesús le dice, ay, pero no entendiste todos estos 3 años, nada. sí. Y luego que hablábamos hace rato, Ujú, eh, Jesús muere y ellos regresan a sus labores cotidianas, las que hacían antes de conocer a Jesús. ujú, Era como si todo lo que le enseñó Jesús no lo ujú, habían captado. O lo O lo abandonaron. abandonaron, sí, lo abandonaron. Ujú, Bueno, cuando ellos nuevamente se les hace presente todo, cuando ven a Cristo resucitado, que esa fue la victoria más grande. Cristo resucitado en carne y hueso. ujú, Entonces ujú, ahí es que ellos ya todo cobra sentido y ujú, todo su carácter de paciencia. Tanto así, véanse los primeros capítulos del libro de Hechos. ujú. La azotada que les dieron a Pedro y a Juan cuando predicaron a 5.000, que los arrestaron, los azotaron, y ellos salieron celebrando. Ahorita, Después que Pedro era el que sacaba la espada, que vente, sí, vente, ajá, y ya los azotaban, después de sí, Cristo que los dejó, y ya sí, tenían toda ujú, una paciencia. Es un proceso así es. Y mira, que tarde o temprano va a rendir su fruto. así es, va a rendir su fruto. Y Ujú. eso es lo que Jesús miraba, ¿no? Porque Jesús, a pesar de que quizás nosotros podamos actuar desde la inmadurez en algunas ocasiones, él no nos desprecia y dice, ya no, ya ya no sirve, ya, porque es así, no. No. Sino que él es paciente y nos forma en los procesos que tenemos. Nosotros tenemos que hacer como una mirada, como un análisis a nuestros procesos que tenemos, ¿no? Vivenciales, sea lo que sea que esté pasando en nuestras vidas, ¿no? Dificultades en cualquier área de nuestras vidas. Y desde ahí ver qué aprendizajes nos está dejando ese proceso, porque yo digo, siempre, como decíamos en uno de nuestros episodios, ¿no? Dios tiene la capacidad de hacer algo malo en algo bueno, porque Dios es bueno. Entonces, tenemos que ver
¿Cuál es la enseñanza de Dios para nosotros en nuestras vidas? Porque de seguro es algo para formarnos, para fortalecernos, para edificarnos. Todas las cosas nos ayudan a bien para los que creemos en Dios y tenemos que siempre recordar eso en nuestra mente. A veces es duro, es difícil, pero tenemos que ser pacientes en ese proceso, confiar en lo que Dios está haciendo en medio de eso, porque más adelante va a haber un fruto, y es lo que le pasó a los discípulos. Jesús fue paciente con ellos, les enseñó hasta lo último, su paciencia y su amor, obviamente, por la humanidad, lo llevó a la cruz para ese plan precioso que Sí, tenemos hoy, que es la salvación por sí, medio de Él. sí. Recuerden que no podemos decir, es que Jesús, es porque Él era Dios y todo. No. Ujú, Recuerden, Jesús era todo Dios y Jesús era todo hombre. ujú. Tenía las mismas necesidades, sentía calor, frío, hambre, Así es. necesidad, este, eh, ¿cómo es? Sentía tristeza, lloraba, reía, abrazaba, carne y Ujú, hueso, ujú, ya. Entonces, de pronto hubieron momentos que de pronto ujú, él sentía, sí, de hecho la Biblia lo menciona, sentía decepción porque su propia gente, el pueblo judío, su propia ujú, gente ahí lo rechazaba, los propios líderes. ujú, Él no entendía que eran gente que había tan estudiados de la, del Antiguo Testamento, ujú, tenían, sentían, no tenían amor y que ujú. lo rechazaban hasta él mismo. Así Entonces, es. él sintió todo eso, todo lo que tú y yo podemos estar sintiendo. Así es. Cuando tú y yo conocemos a Jesús, cuando Él viene a nuestras vidas, el Espíritu Santo transforma nuestro espíritu, Ujú. pero nuestro carácter Es es un moldeado. proceso, Así es proceso, un proceso, proceso. Así hasta es. el día que Él venga. Así es, Así que, y la totalmente. paciencia no es tanto tenerlos con otros, sino también tener paciencia Con- con uno mismo, ¿no? Así es. Porque, Ujú. Señor, ¿hasta cuándo? Ajá, así es. ¿Hasta cuándo? Y tenemos que también entender que la paciencia, no debemos de confundir que la paciencia o es debilidad o es tranquilidad Ujú, absoluta o es permisividad, porque eso tampoco es ser paciente. ujú, Recuerden que Jesús siempre hablaba desde el amor, desde la paciencia, pero siempre desde la verdad también. O sea, él nunca dejaba de decir lo que era verdad. Cuando vemos, por ejemplo, la historia de la mujer adúltera, ujú, ¿no es cierto? Él le dice, ni yo te condeno. Era esa pausa, ¿no? De esa paciencia por esta mujer. Y le dice algo más después, vete y no peques más. O sea, no, igual le dice ujú. la verdad, ¿no? De su pecado. O sea, esa paciencia es ese equilibrio desde el amor, también la corrección. Y él no minimiza el pecado. Así es. Ujú, Por cierto, esa historia es un ejemplo muy bonito de la paciencia. ¿Sabes por qué? ujú, Porque vienen los líderes religiosos, ujú, que ya ustedes se conocen la historia, acusando a esta mujer de que había sido encontrada en pleno acto de adulterio. ujú, Dice la Biblia que Jesús, inclinando su cabeza, escribía en la tierra. ujú, Y yo me imagino la escena, ujú, una tras otra. ujú, Jesús, ¿tú qué dices? Si la ley dice esto, a ver, ¿tú qué eres tal cosa? Y ujú, Jesús, y yo, no, imagínate. O ujú, sea, claro, es un acto serio. ujú, Esa gente no sabía de lo que era capaz, no sabe si las ujú, iban a matar o no, bueno. Pero Jesús pacientemente seguía escribiendo y todo. ujú. Y solo dice esta frase, si alguien está libre de pecado, Que lance que la lance la primera. primera piedra. Ujú. O sea, Eso es tener nos, paciencia. nos enseña lo que tú Ujú, leíste hace un rato acerca de la paciencia, es que significa respirar, es ujú. como respirar Y actuar y actuar. desde la calma, o sea, Exacto. ujú, desde ahí. Eso Tardarse en es un airarse. ejemplo buenísimo. Ahora, Ujú, la ley sí decía que ujú, tenía que esa mujer ser muerta, pero asimismo la ley decía que tenía que ambos ser muertos, el ujú, esposo, el adúltero y la adúltera, o sea, ujú, ambos, y los testigos y todo eso, ¿no? ujú, Entonces, imagínense en Jesús que hubiera dicho, bueno, ahí está la ley, ¿qué dice la ley?
O sea, si hubiera actuado de manera rápida, de manera acelerada, ¿no? Ujú. Entonces es un ejemplo muy lindo de la paciencia. Eso. Así es. Y Colosenses 3:12, Ya para ir ya para terminando. ir terminando, dice algo muy importante. Sí, con este versículo es muy hermoso. Ujú, Nos llega a nuestras vidas. ujú, Vestidos pues como escogidos de Dios y santos y amados, de entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de ujú. la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Amén. Wow. Entonces, Y dejamos unas preguntas por aquí ujú, para todos nosotros, porque eso también llega a nuestro corazón. Y es que realmente somos pacientes con los procesos de los demás o no. Eso queda como pregunta. O quizás exigimos cambios rápidos para sentirnos entonces más espirituales. Estamos acompañando a otros siendo pacientes o abandonamos desde la impaciencia, ¿no? Entonces, el reino de Dios, recordemos que el reino de Dios no se construye con prisa, ¿no? ujú. Sino que se construye con un amor firme y paciente. Así es. Ujú. Nos despedimos Así es. sin antes decirte que Dios te bendiga, Amén. que Él te ama, como en Ujú. algunos momentos hemos dicho, Dios te ama con locura. Así es. Es una palabra muy, muy, como para decir que te ama tanto que tú no te lo imaginas, con Compasión, así pasión. es. Que dio su vida por Así ti es, en la cruz. que sigue tan vigente como hace 2000 años la Así es. salvación, Así es. que la gracia de Él está ahí, la Así misericordia de Él es. está ahí, el perdón de Él está ahí. Así Solo es. debes aceptarlo, decir Amén. desde tu intimidad, Señor, ven, te necesito, te acepto en mi vida, tómala, haz Ujú. lo que tengas que hacer con ella. Así Él es. está las 24 horas ahí, así que Atento a atento ti. a ti. Ujú. Dios te bendiga, Dios Dios te te bendiga. guarde y nos vemos el próximo Próximo domingo. domingo. Bye. Bye.